Vamos a comenzar entonces nuestro encuentro de hoy. Este es un taller sobre el matrimonio, sobre la familia. Y vamos a introducir un tema que es muy importante, que es el tema de la psicología de la familia. Yo les voy a compartir una presentación y voy a ir trabajando, ¿verdad?, los temas de esta presentación. Aquí, bueno, ya pueden ver mi pantalla. Eh, Voy a presentar las diapositivas. Ustedes me van a escuchar, algunos tal vez si tienen teléfono no me vayan a ver exactamente, porque van a ver más la pantalla que estoy compartiendo, pero bueno, la idea es que voy a ir reflejando los temas que hay acá. Vamos a trabajar lo que en psicología se llama la terapia sistémica, la terapia familiar sistémica, aplicada a las parejas, porque la pareja es el núcleo de la familia. Recuerden que cuando una pareja se une y tiene sus hijos, el núcleo de la familia es la pareja. Si la pareja funciona bien desde el punto de vista relacional, entonces la familia va a funcionar bien. O sea, si la pareja desde el punto de vista institucional tiene una relación, tiene una comunicación, tiene también una comunicación emocional sana, vamos a tener entonces una familia sana. Recuérdense que la pareja siempre es el núcleo de la familia. No quiere decir que es lo único, no. Obviamente, dentro de las relaciones familiares hay otros tipos también de relaciones, como por ejemplo cuando la pareja se divide y quedan como padres, pero ya no como pareja, pero juegan un papel también importante en la familia. Pero son roles diferentes. Pero también recordemos que en la familia hay roles de hermanos, hay roles de hijos, hay roles también de abuelos, donde todos constituyen el mismo sistema familiar. Entonces, por eso se llama terapia sistémica de la familia. No es sistémica porque sea constante, porque a veces nosotros en español usamos la palabra sistémico cuando es algo que es constante, sistémico, ¿no? Aquí sistémico en la terapia familiar sistémica o la teoría sistémica de la familia, ve la familia como un sistema. Un sistema es algo así como cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de una fábrica, ¿no? Ustedes ven que en una fábrica, por ejemplo, pongamos una fábrica de muñecas. En una fábrica de muñecas hay un sistema y es un sistema dividido en pequeños subsistemas. Un sistema grande, que es la fábrica, tiene, por ejemplo, un grupo que son los que ponen las cabezas, los pelos, hay otros que tienen que poner los vestidos, unos pondrán la mano, el pie, otros le pintarán los ojos, los otros los pondrán dentro de cajas, el otro le pondrá el precio. Cada uno tiene su rol, ¿verdad? En pequeños subsistemas o en pequeños departamentos. Lo mismo pasa con la familia. La familia es un sistema grande, pero dentro hay pequeños subsistemas y uno de los subsistemas es el subsistema fraternal, que son los hermanos. Otro subsistema es el subsistema conyugal, que son los cónyuges, o sea, la pareja. Hay otro subsistema que es el parental, que son las relaciones entre padres e hijos. Entonces, los diferentes subsistemas tienen que funcionar bien para que el sistema funcione de un modo perfecto. ¿Ok? Ustedes tienen después algunas preguntas, pueden colocar en el chat, que yo voy a responder al final, solo que hoy vamos a tener muy poquito tiempo, porque obviamente al comenzar un poco más tarde que de costumbre, eh, tenemos el tiempo bastante arriba, ¿no? Y tenemos una horita, pero yo voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan, interrogantes, comentarios, si quieren hablarme también de alguna situación particular o algo, donde quieran un consejo, una idea o algo, pues también pueden colocarlo en el chat. Eh, Tal vez el próximo lunes demos más espacio, porque vamos a tener un poquito más de tiempo a las preguntas. Sin embargo, hoy va a ser un poquito más estrecho. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a continuar en este tema. Yo les voy a presentar el devenir de la pareja, o sea, la pareja cómo comienza y cómo obviamente va pasando por sus procesos. Acuérdense que la pareja cuando se conoce, ¿verdad? Que pasa por un periodo de noviazgo del novio,
la novia, después pasan a un proceso de compromiso, luego se casan, después tenemos la pareja con hijos pequeños, después tenemos la pareja con hijos más grandecitos o adolescentes, después tenemos la pareja con hijos adultos que también se casan, y luego al final tenemos lo que se llama el nido vacío, que es también un proceso de la pareja muy interesante cuando ya los hijos se van de la casa y entonces se crea lo que se llama el nido vacío, que se quedan sola la pareja, hasta que después viene entonces la viudez y bueno, viene lo que es la ruptura de la pareja. Entonces, el devenir de la pareja, que viene desde el momento en el cual se encuentran como novios hasta la muerte, cuando la muerte los separa, que es ya la viudez. La nutrición emocional, vamos a trabajar la nutrición emocional, que es todo lo que es lo que nos nutre emocionalmente en las relaciones interpersonales de pareja. Vamos a ver las diferencias, las semejanzas en la pareja, como por ejemplo podemos ver algunos sistemas dentro de la pareja que pueden ser más simétricos, que pueden ser más asimétricos. Es un poquito complicado esta parte, pero ya después se las voy a explicar con más calma, porque ahora simplemente se los voy a decir. Después yo lo voy a explicar qué significa la simetría en la familia y la asimetría en la familia y en la pareja. Diferencias y semejanzas en la pareja, porque vienen obviamente de familias diferentes, y aquí voy a hablar de uno de los grandes teóricos de la familia, que es Nagy, que es un gran psicólogo familiar que habla de las lealtades invisibles y las relaciones con la familia de origen. O sea, cada uno de los miembros de la pareja viene de una familia diferente, obviamente, ¿no? Cuando se conocen como novios, cada uno tiene su familia nuclear diferente, su mamá, su papá, sus hermanos. Entonces aquí vienen las diferencias, pero hay también semejanzas en la pareja, ¿verdad? Que son ya los mitos, los ritos que se construyen en la familia, como por ejemplo, juntos vamos a la iglesia o juntos vamos a rezar antes de comer. Todos esos son ritos y mitos que se viven dentro de la pareja, que son semejanzas, pero también hay diferencias, porque hay ejemplos, por ejemplo, no sé, hay casos donde tal vez él dice, no, pues en mi casa no hacían así, o ella dice, no, pues en mi casa nosotros acostumbrábamos a hacer de otra manera. Entonces también hay diferencias en la pareja. Entonces esas diferencias, esas semejanzas se van construyendo juntas para crear entonces lo que es la relación de pareja actual. ¿Ok? Vamos a ver la pareja postmoderna y otras cosas. ¿Qué significa ser pareja? Bueno, dos personas que proceden de familias diferentes, como yo les decía, y familias diferentes quiere decir que pueden haber ritos diferentes, pueden haber diferentes formas de pensar, pueden existir diferentes enfoques familiares, etcétera, ¿no? Deciden vincularse afectivamente porque deciden compartir un proyecto en común, lo cual esto incluye que se apoyen y que se ofrezcan también las cosas más importantes para ofrecer apoyo mutuo en un espacio propio que incluye a otros, pero que interactúa con el entorno social. O sea, pareja se junta, viene de diferentes familias, de diferentes culturas probablemente, de diferentes formas de ser, diferentes formas de pensar, etcétera. Pero al juntarse, comparten un espacio en común. Puede ser la casa, puede ser el cuarto, etcétera, ¿verdad? Donde se encuentran. Y junto con esto, entonces, interactúa en lo que es un ambiente social. ¿Por qué? Porque van a trabajar o porque van fuera de la casa y se encuentran con otras personas. Bien. Los ingredientes de la pareja son compartir un proyecto, porque obviamente cuando se juntan los novios dicen, bueno, vamos a compartir un proyecto en común. Y ese proyecto en común puede ser, bueno, vamos a tener hijos, sí, no, cuántos vamos a tener, tantos, etcétera. Una planificación, ¿verdad? Es un proyecto. Y en ese proyecto la familia se abre, ¿verdad? A la voluntad de Dios para recibir de Dios los hijos. Entonces, hacen un proyecto, pero que al final, obviamente, como sabemos, es un proyecto de Dios. ¿Ya? Y en ese proyecto se van abriendo a la vida y van recibiendo los hijos. Comparten también una expectativa respecto al futuro, qué es lo que queremos en el futuro, cómo queremos construir nuestra familia, qué es lo que queremos hacer con ella. Hay un intercambio nutricio en el plano relacional, y cuando hablo del plan de nutricio, estoy hablando de una alimentación espiritual desde el punto de vista emocional. O sea, recibo y doy afecto. Entonces, aquí viene un intercambio. Yo recibo afecto
de parte de, en mi familia, por ejemplo, no sé, si me toca ser, por ejemplo, el padre de familia, pues recibo de parte de los hijos, de la esposa, etc. En caso de la esposa, pues recibe de su esposo, de los hijos. En caso de los chiquitos, pues recibe también de sus hermanitos y se recibe de su mamá y de su papá. Entonces, ese intercambio que se va dando juntos en el plano relacional es lo que va construyendo lo que se llama la personalidad de la familia. O sea, una familia tiene personalidad cuando juntos se nutren emocionalmente. Ahora, una familia fría, una familia distante, que no nutre emocionalmente a sus hijos, que no nutre emocionalmente a la pareja, se va muriendo. Es como un palo que ustedes ven que simplemente no le llega el agua y se va secando hasta que al final cae, se vuelve polvo y muere. Sin embargo, una familia que recibe nutrición, o sea, que recibe afecto de parte del papá, de parte de la mamá, de parte de sus hermanitos, entonces es una persona que va creciendo sana y que puede después, en un futuro, construir su propia familia. Porque recuérdense que el objetivo principal, la meta principal de un miembro de familia es luego construir su propia familia, ¿verdad? O sea, no solamente quedarse en una relación de familia nuclear, sino ir más allá de esto. Y esto lo hablo muchas veces con familias o con parejas que tienen problemas, que tienen dificultades. Hay parejas que tienen dificultades y que no tienen una buena comunicación emocional. Y lamentablemente, sus hijos forman nuevas familias con los mismos patrones de comportamiento. O sea, no recibieron afecto en su infancia, no lo recibieron en la adolescencia, tampoco lo van a poder dar cuando sean ellos padres de familia. Hay algunos que dicen, yo no quisiera pasar por lo mismo que pasé, yo no quisiera darle a mis hijos lo mismo que yo recibí. Sin embargo, inconscientemente, y aquí es donde viene la teoría de Nagy, este gran psicólogo húngaro, que decía, inconscientemente, aunque tú quisieras dar lo que no recibiste, muchas veces no lo puedes dar. ¿Por qué? Porque lamentablemente al no haberlo recibido, aunque quieras decir, no, yo no quiero ser como fue mi papá, que fue muy frío, que no recibía afecto y tal, inconscientemente no te das cuenta, pero cometes el mismo error. Por eso es que hay que estar muy atento y por eso hay que pasar por un proceso también de terapia familiar para poder nosotros mm, tratar de restablecer todos aquellos conductos neuronales en mi cerebro y en mis recuerdos que me pueda ayudar a cambiar el futuro. ¿Por qué? Porque se crean conexiones neuronales en la infancia. Tengo un papá, por ejemplo, rígido, frío, distante, se crea una conexión emocional de rigidez y de frialdad emocional. Tienes un papá, por ejemplo, que te golpea o que abusa, entonces se crean también unas conexiones neuronales en el cerebro que inconscientemente, eso mismo que sufriste en la infancia, inconscientemente lo vas muchas veces a repetir, o si no lo vas a repetir, por lo menos te va a afectar en tu comunicación emocional con los otros miembros de la familia. Entonces, por eso es importante, como decía Nagy, hacer una curación transgeneracional para poder cortar con esas transmisiones generacionales de problemas, de pecados, de situaciones de frialdad emocional. ¿Por qué? Porque al crear esa comunicación o digamos, de alguna manera, eh, esa conexión emocional transgeneracional, lamentablemente se va transmitiendo un patrón de comportamiento que muchas veces es, como les decía, enfermizo. Por ejemplo, un papá que golpea muchas veces transmite frialdad emocional. Y aunque su hijo no lo haga con sus propios hijos, no le golpee, pero le transmite una frialdad emocional, le transmite una especie de trauma que ha vivido en su propia infancia. ¿Ok? Entonces, por eso es que Nagy decía, hay que hacer una curación transgeneracional, y esto también Bowen. Bowen es otro de los grandísimos creadores de la teoría sistémica familiar. Bowen también hablaba de la herencia
emocional que tenemos de parte de nuestros papás y de parte de nuestros abuelos. Y cómo eso transgeneracionalmente muchas veces se va transmitiendo hasta el punto que uno se da cuenta, entonces entras en terapia y cortas esa transmisión generacional. ¿Por qué? Porque tú no quieres ofrecerlo a tus hijos, porque no quieres tampoco que tus hijos lo puedan después manifestar a sus propios hijos. Entonces te toca a ti tomar la decisión de cortar esa transmisión generacional de conductas, de comportamientos que son muchas veces insanos, como por ejemplo lo que es la violencia doméstica, lo que es la frialdad emocional, lo que es el conflicto generacional, lo que es muchas veces rituales malsanos, lo que son muchas veces las mismas, el mismo uso de droga o de sustancias psicoactivas, o, por ejemplo, abortos que se han vivido en la familia, o, por ejemplo, infidelidades. Sobre todo, por ejemplo, la mayoría de las personas que son infieles es porque inconscientemente están transmitiendo un patrón generacional. La mayoría de sus papás o de sus abuelos también lo eran, y eran machistas y eran infieles. Entonces, Nagy nos recomienda, cortemos esa transmisión transgeneracional para que tú no lo transmitas después a tus hijos y que sus hijos tampoco lo vayan a transmitir a sus propios hijos, ¿verdad? Entonces, el intercambio nutricio en el plan generacional, o sea, lo que uno da y lo que el otro recibe y también da al mismo tiempo, y la exclusividad son los ingredientes de la pareja. La creación de un mundo propio al que no tienen acceso otros es una característica importante de la pareja. Obviamente la pareja es cerrada, no es una pareja abierta. Cuando hay una pareja abierta, entonces viene la triangulación, ¿no? Y viene lo que se llama la infidelidad, ¿verdad? En la pareja, que eso provoca un daño muy grande. Pero fíjense que no provoca un daño solamente a la persona que recibe la infidelidad, sino al mismo que lo está haciendo también. Obviamente a sus propios hijos y obviamente a toda la familia. Entonces, es importante que la familia sienta que ha creado un propio mundo al que no tienen acceso a las demás personas. Y en eso es importante que tengamos una pareja que no tiene límites difusos, sino que sus límites los tiene bien marcados. Cuando me refiero a sus límites bien marcados, no solamente al límite de lo que es la intimidad, ¿verdad? Porque sabemos que la pareja tiene un cuarto solo, que tiene intimidad ellos solos, que tiene momentos para hablar solos, que no tiene que ver con el sexo, que puede haber muchas cosas que tiene que hablar la pareja y que son importantes que las comenten entre ellos. Entonces, todo ese aspecto relacional de la pareja es muy importante, pero no solamente eso, sino cualquier otro aspecto que sea propio de la pareja no tiene acceso a nadie más, ni siquiera los hijos. A veces cuando hay parejas, y yo me he dado cuenta que hay algunas familias que tienen límites, se llaman los límites difusos, o sea, que el niño se mete en los problemas de los padres, que los escucha, que muchas veces da opiniones, o muchas veces los propios mayorcitos se meten en situaciones que son de los papás y empiezan a convertirse a ellos como en cuidadores de los más pequeñitos y a convertirse en hijos parentalizados. Los hijos parentalizados son los hijos que adquieren la capacidad de ser como si fueran papás. Entonces ahí donde el terapeuta ¿verdad? Y la familia tienen que poner freno y decir, no podemos crear hijos parentalizados. Los hijos son hijos y no pueden colocarse en el rol de papá, aunque seas el mayor, aunque seas el más responsable, aunque se haya muerto papá y tal y te tocó, no. El hijo es el hijo y el chiquito es el chiquito y tiene que vivir como chiquito, no como adulto, aunque haya pasado lo que haya pasado, ¿verdad? Si por alguna casualidad murió papá, pues un tío puede asumir el rol, pero nunca puede hacerlo un niño, porque acuérdense que el niño tiene que tener su vivencia como niño. Entonces, crear límites difusos es crear unos límites donde los hijos pueden entrar en el entorno de los papás. Entonces, escuchan cuando hablan de cosas que son de adultos, o muchas veces ellos mismos entran dentro de una situación, a veces que pertenece a los adultos y que no pertenece a ellos.
y aquí entonces donde se les hace un daño muy grande. Por eso es bueno tener los límites muy claros, ¿verdad? Salvador Minuchin, que es uno de los grandes estudiosos de la terapia sistémica estructural, él estructuraba la familia y él comentaba, hay que tener límites bien claros. No pueden haber límites difusos. Los límites en la familia tienen que ser bien claros. Mira, mijito, hasta aquí llega el rol tuyo como hijo, de aquí en adelante ya esto pertenece a los papás. Por ejemplo, cuando un niño tiene que pedir permiso y unas veces el papá y la mamá se miran y como que sí le doy, no le doy y tal, y entonces él hace como una alianza con el que sea un poquito más flojo y entonces trata de conseguir el permiso, mientras el otro que tal vez es un poquito más duro, pierde muchas veces la propia autoridad, porque entonces el papá o la mamá, que sean un poco más suave, dice, ah, no, pues sí, pobrecito, vamos a dejarlo salir o vamos a dejarlo que vaya a tal sitio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos crean alianza con el más débil y después los padres pierden autoridad. Entonces los límites tienen que ser muy claros. No, mijito, esto es una cosa que nos pertenece a nosotros papás. Nosotros vamos a hablar y nosotros nos vamos a poner de acuerdo y te vamos a decir qué es lo que tú puedes hacer. Entonces los papás se ponen de acuerdo y tal vez, por ejemplo, es sí, puede decir o no, no puede decir. Cualquiera de las dos opciones, puede decir o no puede decir, tiene que ser muy clara y tiene que ser tomada de parte de los papás. Nunca puede ser tomada delante, la decisión tomada delante de los niños, porque muchas veces los niños lo que hacen es que hacen alianza con el papá que es más débil. Cuando digo el papá, puede ser la mamá o la mamá o el papá, uno de los dos progenitores, el que sea más débil. A veces son los papás, a veces son las mamás. En realidad, uno de los dos casi siempre es más débil que el otro y el otro es un poquito más fuerte. Entonces, ellos crean alianza, ellos se dan cuenta cuál es el más débil y entonces como que tratan de conseguir las cosas del más débil. Ah, tú me puedes comprar esto, tú me puedes dejar ir a tal sitio, o tú. Entonces, los permisos los alcanzan muchas veces lo más débil y esto es un error muy grande porque entonces ellos crean una alianza con el papá más débil y el papá más fuerte, entonces se queda sin autoridad ninguna y sin posibilidad tampoco de decir su propia opinión. Entonces, no, hay que decirle, mijito, no, nosotros vamos a tomar la decisión y te lo vamos a comunicar. Y sea que uno sea más débil o más fuerte, no importa. Lo importante es que se tome la decisión en conjunto. Y si los dos están en desacuerdo, hablen más y traten de uno de los dos ceder y tratar de llegar a un acuerdo. Porque si ustedes llegan a un acuerdo y aceptan los dos el acuerdo, entonces es más fácil comunicárselo a los niños y decirle, mira, hemos llegado a la conclusión, tu papá y yo, o tu mamá y yo, de que es esto lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces ya el niño no puede tomar alianza con el más débil. ¿Por qué? Porque va a decir, no, pues ya los dos se pusieron de acuerdo, ya los dos saben lo que hay que hacer. Entonces ya ellos van a obedecer más fácilmente. Porque hay tanta desobediencia en los niños, porque casi siempre uno de los papás maleduca, porque es muy débil, porque se deja llevar, porque se deja manipular por los propios niños. Entonces no te dejes manipular por ellos, sino que mantente firme. Firme no quiere decir agresivo, no quiere decir darle golpe, no. Firme quiere decir, ok, yo tengo, esta es mi opinión, te doy mi opinión, basta. No podemos, no podemos aceptar como, ah, pues vamos a ver, no tal vez, y como que ellos tratan de conseguir lo que ellos quieren, y entonces obviamente se llega a pisotear la autoridad del otro padre. Entonces, esto no podemos, ¿cómo se llama? Permitirlo. Aquí tienen una tablita que les estoy mostrando, perdonen que, ok, sobre las relaciones de pareja, donde hay componentes cognitivos, hay componentes emocionales y pragmáticos. Son un poquito palabras difíciles, pero yo se las voy a explicar para que ustedes las entiendan más fácilmente. Miren, los componentes cognitivos están refiriéndose a la cabeza, a la mente, al conocimiento, ¿ok? Entonces, muchas veces en las relaciones de pareja hay una desconfianza, hay muchas veces una descalificación, por ejemplo, cuando hay papás, por ejemplo, que, no sé, desde el punto de vista cognitivo, dicen, por ejemplo, de los otros, dicen, ah, no, porque por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que quiero que aterricemos en ejemplos de la vida cotidiana. Hay papás que dicen, no, pues, nosotros no
separamos, por ejemplo, a veces hay separaciones, dice, nosotros nos separamos por culpa de tu... Entonces ya los niños van creciendo con una desviación cognitiva, porque ya dicen, no, pues la culpa de la separación de ellos fue fulano. Entonces ya va quedando como el malo de la película. Entonces viene una desviación cognitiva. Entonces aquí viene la descalificación de parte del otro, ¿ya? O muchas veces cuando le dicen, no, pues tu mamá es muy fuerte, o cualquier cosa que la vaya a descalificar. O no sabe nada, o cualquier cosa que la descalifique, eso provoca una desviación cognitiva. Hay otros componentes que son, por ejemplo, los emocionales, que son, por ejemplo, el aburrimiento, la irritación, la rabia y el odio, que son emociones que se viven en la familia, en la interacción familiar. Normalmente siempre puede haber irritación, porque puede haber que alguien que se irrite, que se enoje por culpa del otro, o puede haber que hay rabia, o puede que haya muchas veces odio internamente. De otra parte, obviamente, dentro de la familia hay que construir la ternura, la exaltación amorosa y el intercambio emocional. Y después hay otros componentes que son pragmáticos, donde por ejemplo hay de parte de, entre los propios papás hay a veces rechazo, o hay displacer, o hay un boicot, o hay un abandono, a diferencia de una familia que vive en amor, en armonía, que vive en atracción, en placer, en colaboración y apoyo mutuo. Dentro de las relaciones familiares hay una jerarquía. Y ahora les voy a hablar de la jerarquía en las relaciones familiares. Miren, encima de la pirámide de la jerarquía deben estar siempre los padres, juntos, no uno encima del otro, porque es importante porque a veces preguntamos, bueno, ¿quién tiene los pantalones en la casa? ¿O quién manda aquí en esta casa? Y eso es un error muy grande. ¿Por qué? Porque muchas veces se ubica como que, no, aquí en la casa quien manda es mamá, o no, aquí quien tiene los pantalones es papá, o quien manda es papá. Entonces, ahí estamos mandando un mensaje de que hay uno que está encima de la pirámide, donde la pirámide de las relaciones familiares, en la punta de la pirámide, de la jerarquía de la familia, tiene que estar la pareja. Y cuando me refiero a la pareja es mamá y papá, no abuelos, ¿eh? Porque a veces los abuelitos como que tienden a tomar espacios que no les corresponden. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás no están y entonces los niños tienen que quedarse con sus abuelitos, o porque los abuelitos muchas veces son demasiado demandantes, o porque muchas veces viven juntos con sus abuelitos, o porque muchas veces no sé, abuelito o abuelita pues quieren meterse en todo y quieren mandar en todo, entonces provocan una situación de caos familiar. Entonces, no. La familia tiene que tener una jerarquía, sí. Es una pirámide, pero en la punta de la pirámide no están los abuelos, sino que están los papás. O sea, cuando ya tú te vas de tu casa y cuando tu esposa se va de su casa y construyen una familia, ya los abuelitos, ya tus papás y tu mamá y tu suegro y tu suegra, ya no deben formar parte de la familia. ¿Por qué? Porque obviamente, o sea, son parte de la familia, pero lo que quiero decir es que no forman parte de la jerarquía familiar, porque de lo contrario se provoca muchas veces lo que es el intercambio transgeneracional del que les hablaba, donde obviamente vienen a confluir tendencias, emociones diferentes, formas de concebir, etcétera, diferentes, ¿no? Porque así no se cría de tal manera, etcétera, y esto es un error. Se cría de la manera en cual papá y mamá lo hayan decidido. No porque el suegro, no porque la suegra, no porque la mamá, no porque el papá, sino porque la pareja que tiene sus hijos educa al modo suyo, lo hace al modo suyo y tienen ellos que ser la cabeza de la familia. No debe estar otra persona, ni un tío, ni un abuelo, ni nadie, porque de lo contrario crean problema familiar y los hijos no saben entonces quién es el que manda. No, porque vino la abuelita y dijo tal cosa y entonces todo el mundo tuvo que hacer eso. No, no. La familia tiene que vivir en comunión con su familia de origen, en el sentido de que en comunicación con ellos vamos a comer juntos, vamos a hacer actividades juntos, pero no puedes absolutamente meterte dentro de la relación de tus hijos, porque lo que provoca es después una especie de conflicto. Y la mayoría de los conflictos que yo veo en la práctica clínica
es de parte generalmente de suegros, suegras, mamás y papás, que no tienen los límites claros, y entonces vienen los límites difusos que yo les hablaba, y entonces entran a ordenar dentro de la familia. No, no se cría así de esa manera, no, no se le habla así, no se dice esto y tal. Muchas veces con buena intención, pero no es positivo. No es positivo. La intención es muy buena porque quieres ayudar, pero no es positivo porque restas autoridad a los papás. Entra en conflicto la propia pareja, porque acuérdense que mamá o papá de uno o de otro no es eh, mamá y papá de los dos, o sea, de la pareja. Cuando una pareja se junta, cada uno de ellos tiene su mamá y su papá, por lo tanto estamos hablando de 4 personas. Entonces, para no crear el conflicto, es mejor dejar a tus hijos solos. O de lo contrario, si en el caso de que seas madre y padre, que sientes que tu suegra, tu suegro o tus papás están entrando muy fuerte en la relación tuya de pareja, entonces trata de alejarte. Trata de alejarte, trata de alejarlos a ellos para entonces tratar de provocar entonces una relación que sea más sana. ¿Ok? Bien. Eh, bueno, ya hablé de la jerarquía. Quiero hablar también de la cohesión. Dentro de la familia tiene que haber una cohesión, o sea, una cohesión quiere decir una buena relación unos con otros, pero no puede absolutamente haber una aglutinación. Una aglutinación es como que todo el mundo está junto y como que no hay jerarquía, sino que todos juntos y es como la familia ensalada. Generalmente eso pasa cuando hay paz, por ejemplo, que se juntan y ella trae un hijo, varios hijos de anteriores matrimonios, él también, pero luego tienen hijos en común y se forma lo que se llama la familia ensalada, que muchas veces no tiene una jerarquía clara. Y es aquí donde muchas veces hay que poner los puntos sobre las sillas porque a veces causa conflicto, lo que son esas familias aglutinadas, donde todo el mundo está junto, pero en realidad no hay una buena relación, porque están aglutinados. Es cuando tú, por ejemplo, metes ropa sucia toda junta, ¿no? Que no diferenciaste la blanca de la de color. Entonces, esas familias ensaladas o esas familias aglutinadas de esa manera, muchas veces, al no tener puntos en común, se provoca muchas veces el conflicto. Eso no quiere decir que las familias estén mal de esa manera, no. Las familias pueden funcionar, solo que tienen que trabajar un poquito más, porque acuérdense que una familia aglutinada es una familia que tiene que trabajar un poquito más para poder establecer los roles de cada uno y el lugar, ¿verdad?, de cada uno. Luego, el otro aspecto es la adaptabilidad. Y cuando me refiero a adaptabilidad, quiere decir una familia que logra adaptarse, es una familia que es flexible. Porque una familia muy rígida, donde el papá dice, no, esto es lo que hay que hacer y punto. O la mamá dice, no, pues esto es lo que hay que hacer. Entonces se provoca la rigidez y provoca muchas veces el caos emocional. La familia tiene que ser flexible. Y cuando digo flexible me refiero a que de alguna manera tenemos que adaptarnos al cambio. Por ejemplo, puede ser que el papá no esté de acuerdo con que su hijo se haga un corte de pelo, ¿verdad? Porque obviamente el hijo es más moderno, el papá tal vez un poquito más antiguo y no le gusta el corte de pelo de su hijo. La familia tiene que llegar a una cierta flexibilidad que dice, bueno, a ver, como familia nosotros te permitimos que te hagas un corte de pelo que tal vez te gusta, porque está bien, lo aceptamos. No nos gusta, pero lo aceptamos porque obviamente vivimos en un mundo moderno donde tal vez a ti te gusta, ¿verdad? Ese corte de cabello. Sin embargo, el niño viene de haber conocido a otro amiguito y le enseñó, por ejemplo, la marihuana o algo, y entonces ahí donde la familia dice, no, pues aquí no lo aceptamos, porque tenemos claras decisiones y las reglas de la familia. O sea, las reglas de la familia tienen que ser bien claras. Por eso cuando le hablo de la flexibilidad y la rigidez, estoy diciendo que dentro de la familia tienen que haber aspectos que son flexibles, donde, por ejemplo, yo digo, ok, puedo aceptar, aunque no me gusta ese corte de cabello, pero puedo aceptarlo. ¿Por qué? Porque
moderno, porque es algo que yo podría aceptar, ¿verdad? Pero hay cosas que no voy a aceptar, como por ejemplo que falten a la escuela o por ejemplo que estén usando droga o alcohol, etcétera. Hay cosas que en la familia, a ver, la pareja tiene que saber qué es lo que puede aceptar, o sea, qué es lo que es flexible y qué es lo que no va a aceptar que no es flexible. Son dos cosas muy diferentes. O sea, tú puedes aceptarlo, eso, si tú sientes que puedes aceptarlo, entonces estamos hablando de la flexibilidad, tú puedes aceptarlo. Como les decía, puedo aceptar que venga con un corte de cabello que tal vez no me gusta, puedo ser flexible en eso, pero hay otras cosas donde no puede ser flexible, donde son reglas claras. Y toda familia tiene que tener sus reglas claras, toda la familia. Y esas reglas, ¿quiénes las ponen? Papá y mamá. No abuelos, no tíos, no nadie. Son papá y mamá en diálogo con sus hijos, porque siempre es bueno dialogar con ellos y decirles, mira, tenemos estas reglas en la casa, ¿ok? Tenemos un horario para comer o tenemos un horario para platicar juntos o tenemos un horario para levantarnos o tenemos, por ejemplo, normas en la casa de que hay que ir a la escuela todos los días. O sea, hay normas en la casa que no se pueden violentar. O sea, son normas que son rígidas. Ahora, pero dentro de esas normas yo puedo ser flexible. Mira, yo tengo una norma, no sé, les voy a decir un ejemplo, ¿no? De cosas que he visto en terapia. Hay familias que tienen normas, por ejemplo, no sé, dice, bueno, yo tengo la norma de que mis hijos solamente pueden usar la laptop o la tableta o el teléfono, lo que sea, a tales horas, ¿ok? Esas son las horas que ellos pueden utilizar los electrónicos. Ya. Yo en esta norma podría ser flexible. Podría ser flexible y decir, bueno, mira, podemos adelantar la hora o podemos alargar un poquito más o menos, pero tiene que existir la norma. Porque si no hay norma, entonces llega lo que se llama la anarquía dentro de la familia, que crea un caos. En realidad eso es un caos. Por ejemplo, los hijos usan los teléfonos cuando quieran, hacen la tarea si ellos quieren o si no quieren no la hacen. Entonces eso crea una anarquía y un caos que con el tiempo va a crear conflicto de los hijos con sus padres y a su vez después del conflicto va a crear muchas veces delincuencia juvenil o muchas otras cosas peores, ¿verdad? Entonces es bueno que los niños tengan normas. Ok, aquí en la casa tenemos un horario para dormir. ¿Ok? Puedo ser flexible. Un día que no hay clases al día siguiente, pues podemos aceptar que duerman un poquito más tarde o que se levanten un poco más tarde. Podemos aceptar que algunos días, pues, si se lo ganan, pues pueden usar los electrónicos. Pero hay normas que no pueden absolutamente cambiar, que tienen que ser rígidas, como yo les decía. Por ejemplo, el uso de sustancias psicoactivas, o sea, drogas, alcohol, etcétera. Tienen que ser normas muy rígidas dentro de la familia. Y cuando me refiero a rígidas, quiere decir que son firmes, pero no la vas a poner cuando los hijos tienen 18, 19 años. Tienes que ponerlo de que sean pequeñitos. Y este es mi pleito siempre con los papás. Porque lamentablemente hay papás que quieren poner las normas cuando ya las normas se han violentados. Vienen, por ejemplo, a la consulta para terapia familiar con hijos de 18, de 20 años, donde ya no se puede hacer mucho. Porque si tú no pusiste las normas cuando eran chiquititos, desde que tenían chiquititos 2, 3 añitos, ya se les puso sus normas. Si no les pusiste norma en ese momento, es muy difícil que ahora tú puedas ponerle las normas. Entonces, este es mi pleito siempre. Y cuando hablo con la familia, siempre les digo, las normas en la familia tienen que ser muy claras desde el principio. Desde que ya está el niño en el vientre de su mamá, ya mamá y papá tienen que hablar y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a ser la rutina? ¿Va a dormir en el mismo cuarto con nosotros? Sí, no. ¿Va a tener electrónicos? ¿Desde qué edad? Todo eso hay que ponerse de acuerdo y hay que escuchar a los expertos para saber qué es lo que tenemos que hacer en cada momento y así entonces tener las cosas bien claras cuando ese niño llega a 18 años, ya
va a tener una buena formación. Porque si no le has dado formación, llega a los 18 años, hace lo que quiera, pero ya tú no puedes controlar, porque ya se te fue de las manos. A propósito, con el dormir con los padres, siempre le digo, los niños no deben dormir con los papás. Los niños desde pequeñitos, apenas es posible y ya tengan su cuarto aparte, sería ideal. Hay muchos países donde tenemos alarmas que escuchan, por ejemplo, cuando el niño está llorando y la mamá acude porque escucha la voz del niño, aunque sean cuartos diferentes, y tiene una camarita también para vigilarlo, para ver y tal. Es mejor hacerlo así porque el niño se adapta a estar solito y él puede empezar a crear más la autoconciencia, porque si no va a estar siempre durmiendo con mamá y papá, o los niños, por ejemplo, que se orinan en la cama, también pasa muchas veces eso, porque muchas veces hay una situación de crianza que no es positiva. Entonces hay que identificar esas cosas y es muy importante que no duerman con mamá y papá, tampoco que besen a los niños. Hay muchas veces que hay papás que para manifestar el afecto y el cariño a los niños los besan en la boca. Y es un error muy, muy, muy grande, pero un error también que se comete muy a menudo. Y veo mucha gente, incluso famosos, que lo hacen. No podemos hacerlo, primero, porque los niños tienen que identificar que tienen una intimidad, que el beso en la boca es solamente para las parejas. Para mamá y papá está bien, pero para ellos no por ahora, hasta que no tengan ya, cuando sean grandecitos, sus parejas. Tampoco deben dormir con mamá y papá porque tienen que tener una intimidad mamá y papá y ellos tienen que tener su propia intimidad en su cuarto. Entonces es importante que ellos también desarrollen esa diferencia entre quiénes son mamá y papá, cuál es la relación que ellos tienen y cuál es la relación que nosotros tenemos con ellos, porque es muy diferente. Muchos niños a veces quieren ser como las parejas de su mamá y su papá, sobre todo cuando hay alguno de los dos que muere, y entonces se convierten ellos en papás o mamás o lo que sea de la familia. No, no es positivo, no es positivo. Ellos tienen que seguir eh, ejerciendo el rol que ellos tienen como niños. Bueno, voy a responder preguntas porque el tiempo vuela, pero me gustaría responder las preguntas que hay en el chat. Para eso voy a ir al chat a leer las preguntas y las voy a ir respondiendo poco a poco. Hoy sí tengo lamentablemente que terminar a las 9:30, por eso que lamentablemente no voy a poder seguir mucho, pero ya el próximo lunes vamos a tener 2 horas y vamos a tener un poquito más de tiempo para que sigamos compartiendo sobre este tema. A ver, la primera pregunta es, ¿hasta qué punto en las relaciones coitales matrimoniales está permitido la masturbación mutua y el sexo oral, y las relaciones coitales están limitadas solo al entorno de la cama o puede usar otro entorno para los dos? Muy, muy buena pregunta. Mire, esto es muy buena pregunta porque muchas personas se la hacen y a veces lamentablemente hay algunos sacerdotes que ni siquiera han estudiado psicología ni nada y que muchas veces quieren convertirse ellos en consejeros matrimoniales. Miren, desde mi posición como psicólogo clínico, no solamente consejero matrimonial, sino como psicólogo clínico, les digo que una pareja que está casada por la iglesia, que tiene, mm, que tiene toda la bendición de Dios, todo está permitido siempre y cuando, y ojo con esto que voy a decir, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Ok, cuando digo de acuerdo, quiere decir que los dos se sienten bien haciéndolo. Ok, hay algunos que dicen que puede ser sexo oral, que puede ser masturbación, etcétera, en pareja, cualquier cosa, siempre y cuando esto sirva para la relación mutua y que los dos estén de acuerdo. Porque, por ejemplo, hay algunas veces que hay mujeres, no sé, que tal vez no se sienten bien haciendo algo y dicen, no, pues esto tal vez esto como que no me gusta, o lo han probado y se han sentido mal, se han sentido disconforme. Entonces, no está bien hacerlo. Simplemente porque hay que darle placer al marido. No, no, hay que darse placer todo. O sea, hay que recibir y dar placer. Entonces, en el recibir y el dar placer, siempre y cuando yo me estoy refiriendo a parejas con la bendición de Dios, obviamente no estoy hablando de pareja de gente que se encuentra para tener sexo ocasional, no. Obviamente una persona que se encuentra para tener sexo ocasional es
es pecado porque está fuera de la relación matrimonial. Pero dentro de una relación matrimonial, el matrimonio tiene libertad completa de parte de Dios de realizar su acto conyugal como ellos quieran, siempre y cuando que los dos estén de acuerdo y que los dos reciban y den placer. Esta es la regla número 1, recibir y dar placer. Si se recibe y se da, no solamente se recibe, porque obviamente si hay alguien que solo recibe, pues está mal. Y hay uno que solamente da placer, pero no lo recibe, está mal también. Entonces, en la relación matrimonial tiene que haber dar y recibir. O sea, yo doy y también recibo. ¿Ok? Dentro de la relación matrimonial. O sea, si doy y recibo y me siento bien, entonces es algo que está bien. Nadie le puede decir qué es lo que hay que hacer. Porque a veces hay que si un sacerdote, que si una monja, que si alguien que habló, qué sé yo, que no tienen nada que decir sobre las relaciones coitales, porque obviamente es algo que pertenece a la consejería matrimonial. Y el que no es consejero matrimonial, que se ponga a decir cosas porque se le ocurrió o lo que sea, está muy mal, porque hay que entender muy bien los aspectos incluso biológicos de la relación matrimonial. Entonces, es importante que antes que nada se dé y se reciba. Ahora, si tienen alguna duda, pueden entonces consultar a un consejero matrimonial, porque a veces hay dudas. Yo me he encontrado con muchos matrimonios y le digo que esto es lo que más he hecho en toda mi vida, desde que me gradué de psicólogo, como consejero matrimonial y de parejas, pareja y familia. Me he encontrado con muchos matrimonios donde muchas veces necesitan una terapia para ver qué es lo que está pasando, que no se logra esa relación matrimonial profunda. Y muchas veces hay situaciones de la infancia, hay situaciones de que uno de los dos ha sido violado o que uno de los dos ha tenido algún conflicto en la infancia. Entonces es importante escudriñar con un terapeuta familiar o un consejero familiar, escudriñar un poquito el pasado a ver qué es lo que está pasando. Pero sí pueden estar abiertos a cualquier relación siempre y cuando se dé y se reciba afecto y eso sirva para la comunión. ¿Por qué? Porque después, obviamente, el matrimonio tiene que procrear. Obviamente no es solo para la procreación, porque tampoco somos crueles, recuerden eso. También es importante que dentro del matrimonio haya una planificación natural, ¿verdad? Como dice la iglesia, natural, pero tiene que haber una planificación desde el punto de vista matrimonial. Una planificación matrimonial que puede ser el método Billings, que es el más aprobado por la iglesia, puede ser el método también del calendario, de la temperatura, etcétera. Bueno, eso ya no voy a indagar mucho en esto porque seguramente ustedes van a tener algún experto que les pueda ayudar un poquito más. Yo voy a hablar sobre estructuras familiares y tal, pero bueno, también si quieren, otro tema importante puede ser el de planificación familiar, donde pueden abundar un poquito más sobre esto. Pero sí es importante que la pareja se comunique. Si hay alguno de los dos que no se siente bien realizando el acto sexual, es bueno que lo comunique al otro para hablarlo, porque cuando lo hablan se puede buscar una solución al conflicto, al problema, para poder lograr esa unidad. Acuérdense que el matrimonio es para la procreación, pero también para la unidad. No es solamente la procreación, sino también la unidad. Y cuando me refiero a la unidad, hay matrimonios que son infértiles, que no tienen hijos. Entonces, ¿ese matrimonio no sirve? No, sí, ese matrimonio sí sirve. O sea, el matrimonio no es solamente para la procreación, también es para la unidad. Aunque sean infértiles, tienen una misión como matrimonio, que es la unidad matrimonial, ¿ok? Igual también está el matrimonio josefino, que bueno, obviamente no existe en la actualidad, o pues son muy pocos, y el matrimonio josefino es el matrimonio que no tienen acto sexual, se llama josefino por lo de José y María, que es un matrimonio donde se juntan, pero simplemente para compartir mesa, no cama. Como dicen, cama y mesa, no cama, sino mesa, y en el sentido de un matrimonio josefino, vive la castidad matrimonial. Pero bueno, ya eso es un tema de la castidad matrimonial un poquito más amplio, del cual también les puedo hablar cuando tenga más tiempo, donde hay momentos que es importante también la castidad matrimonial. Pero bueno, eso es otro tema un poquito más aparte, que hay que mirar también cuándo es factible y cuándo no lo es, cuándo es algún bien que puede ayudar mucho a la relación matrimonial y cuando simplemente esto podría también afectar el matrimonio. Entonces hay que estudiar muy bien porque cada matrimonio, cada pareja es diferente. Por eso es que yo digo que es importante
acudir a la terapia, a la consejería matrimonial, porque cada caso, cuando tú le hablas al consejero o al terapeuta, eh, puede mirar las diferencias, puede mirar las situaciones particulares y entonces te puede dar un consejo un poquito más acorde con tu situación. ¿Hay algún documento que explica hasta qué punto es ético o normal lo que se hace? No hay ningún documento. Y si alguien crea un documento como este, está completamente fuera de la moral de la iglesia, porque la iglesia no puede absolutamente colocar normas para el coito. O sea, sería absurdo, obviamente, que lo creara, porque no forma parte de su rol. El rol de la iglesia es obviamente educar en la fe a los matrimonios, pero no le va a decir al matrimonio, mira, tú cuando vas a tener relaciones tienes que hacerlo de esta manera o de otra, porque es absurdo, ¿eh? Es absurdo que haga alguien esto. Entonces no debe hacerlo porque puede ser incluso también contraproducente para una pareja cuando la pareja tiene que encontrarse con un consejero matrimonial encargado que haya estudiado específicamente esto para poder ayudarles. Porque si no puede crear traumas. De hecho, lamentablemente, en muchos casos se han creado traumas que, que pueden provocar después una situación de disconfort en las relaciones, las relaciones matrimoniales del coito, especialmente, ¿no? Relaciones sexuales. Está claro que las normas deben ser desde temprano, pero ¿hay algún sistema o método a implementar cuando los hijos ya son mayores de 18 años? No, lamentablemente, porque cuando los hijos ya son mayores de 18 años, en la mayoría de los casos ya ellos tienen su temperamento y su personalidad ya prefigurada. Lo que yo suelo hacer es utilizar la negociación. Cuando me refiero a la negociación, porque claro, como ya son grandecitos, ya no le puedes decir, mira, ¿sabes qué? No puedes llegar a esta hora o ¿sabes qué? Esto no lo puedes hacer. Ya no puedes hacer eso porque ya tienen 18 años. Entonces, lo que yo hago es la negociación. La negociación, ¿qué quiere decir? Pues siempre le digo a los papás, bueno, mira, negocia con ellos. O sea, si quieren, por ejemplo, un par de tenis Nike, ¿ok? Está bien, tú quieres un par de tenis Nike, ahora gánatelo. ¿Ok? Y para ganártelo tienes que cumplir esto y esto y esto y esto. Si no lo cumples, lamentablemente no te puedo regalar los tenis. O si quieres una camiseta, o si quieres una bicicleta, o lo que sea que vayamos a darle, o lo que sea que nosotros eh, vayamos a intercambiar con ellos, tiene que ser un intercambio con inteligencia. No es que el niño hace lo que le dé la gana y después le das los regalos y todo. No, tiene que ser muy consciente y decir, ok, ¿te lo mereciste? Bien. No te lo mereciste, lamentablemente ahora no. Pero no te voy a dejar sin nada, no te lo voy a dar, pero cuando tú lo cumplas, ¿ok? Te voy a dar, por ejemplo, un plazo de una semana o 15 días y vamos a evaluar tu comportamiento. Y si tu comportamiento es bueno, entonces vamos entonces a regalarte eso que deseas. Entonces eso es el negocio. O sea, los papás hacen negocio con sus hijos. Ok, ¿tú quieres esto? Pues tú me tienes que dar esto. Porque en la vida todo es un negocio. Tú vas a trabajar y si tú trabajas 10 horas, no te van a pagar igual que si trabajas 2 o 3, ¿verdad que no? Entonces es lo mismo. En la vida, yo te voy a preparar para la vida y te voy a preparar para que podamos negociar también estas cosas. 1 de Corintios 7:15 lo dice bien claro, padre, lo que usted está diciendo de común acuerdo. Ok, muy bueno. ¿Me puede aclarar de la pareja que se casan y el hombre hace la vasectomía o la mujer la ligadura o un católico la puede hacer? No. Lamentablemente los católicos no aceptamos los métodos de infertilidad. Bueno, hay algunos que ya lo han hecho, bueno, pues obviamente no podemos reparar eso. No podemos repararlo porque si la mujer hace la ligadura de las trompas de falopio y si el hombre hace la vasectomía, pues ya no hay vuelta atrás y obviamente no se puede hacer otra cosa. Pero si tú eres un católico y estás pensando en hacerlo, no lo hagas. Primero la iglesia no lo acepta, pero no solo la iglesia, sino simplemente la misma fe, la Biblia, no te permite que tú te cierres a la procreación. Yo sé que es difícil para algunas familias, porque hay algunas familias que son ya muy numerosas, donde ya tienen muchos hijos, etcétera. Entonces es bueno siempre comentar con un
consejero matrimonial que sea de la iglesia, que conozca muy bien, entonces puede evaluar cuál es el método más natural para poder planificar los matrimonios, cuando ya hay un matrimonio ya muy anciano, digamos así, o de alguna manera que puede ser el embarazo un riesgo, ya han tenido muchos hijos, ya no pueden tener más hijos, entonces hay que evaluar cuál es la opción mejor. Entonces, yo la vasectomía o la ligadura no la recomiendo porque incluso tiene también problemas para la mujer y para el hombre de falta de hormonas en su desarrollo. Pero podría usarse algún otro método, pero eso me gustaría hablarlo ya directamente en lo que es ya la consejería matrimonial directa, porque hay que ver qué familia es, qué es lo que pasa. Si es una mujer, por ejemplo, que no tiene ciclo menstrual claro, entonces no podemos usar el método del calendario, entonces habrá que usar otro método, probablemente un método barrera. En algunos casos, obviamente el preservativo no es aconsejado por la iglesia, pero cuando hay casos muy extremos donde no se puede absolutamente usar ningún método natural, entonces es el más, un poquito el más aceptado, porque no aceptamos los abortivos, obviamente. Entonces, en lugar de los abortivos, el menos malo podría ser uno barrera, como por ejemplo el caso del preservativo. Pero ya son casos muy especiales donde hay mujeres, por ejemplo, que no tienen un ciclo menstrual claro y bueno, ya son situaciones un poquito eh, difíciles. Ay, ya se me ha agotado el tiempo. Eh, en un matrimonio amigo, en el curso prematrimonial les redujeron la intimidad del coito a la cama del cuarto y que ya no tienen prácticas que antes tenían, por eso están teniendo problemas que les recomienda. El problema es por parte del hombre, las prácticas que tenían antes de ser casados. Sí, mira, lamentablemente los cursos prematrimoniales los dan muchas veces personas que no están preparados para eso. Lo siento mucho porque me he encontrado con eso y lamentablemente como es mi especialidad, me encuentro con personas que no han estudiado absolutamente nada de matrimonio, sino que son matrimonios, porque lo son por mucho tiempo y tal, y simplemente se ponen a hablar cosas y se ponen peor todavía a decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Yo diría a este matrimonio que se olvide lo que aprendió en el curso prematrimonial y vaya a terapia. Porque si están teniendo problemas, quiere decir que hay algo que no está funcionando bien en ellos y lo mejor es que vaya a terapia. Que puedan ir con un terapeuta de parejas o que puedan ir con un consejero matrimonial, pero alguien que realmente sepa que pueda ayudarles en la relación que ellos están teniendo ahora y pueda ayudarles a enfocar qué es lo que está pasando para poder ayudarles bien, porque si no, de lo contrario, se crea un problema y entonces la bendición de Dios pues se va a la nada, porque cuando empiezan a tener problemas y conflictos, entonces él busca a otra persona, vienen infidelidades, problemas, algo que se puede evitar si van a consejería matrimonial o terapia. Sí se los aconsejo, y olvídense de lo del curso, porque el curso muchas veces no es dictado por una persona que ha estudiado, no es ningún terapeuta, no es ningún consejero, no es nadie que haya estudiado ciencia de la psicología, que es una ciencia que hay que estudiarla, como se estudia la matemática. Yo no me voy a meter con alguien que ha estudiado ingeniería, porque yo voy a decir tonterías, yo no soy ingeniero, entonces dejo que el ingeniero me hable. Lo mismo pasa con la consejería matrimonial, solo que consejeros matrimoniales todo el mundo quiere ser consejero, todo el mundo quiere hablar y todo el mundo quiere opinar y no es así. El ingeniero habla de su en materia, el matemático habla de su materia, el doctor habla de su materia, pues al consejero o al terapeuta hay que dejarlo que lo haga. Si es un matrimonio católico, pues qué bueno que pueda conseguir entonces un terapeuta. Yo les aconsejo siempre un terapeuta católico o un consejero matrimonial católico porque va un poquito más consecuente con su fe, pero sí tiene que ir a la persona que haya estudiado ciencia, porque es como que tú quieres hacer un puente y en lugar de ir a un ingeniero, pues te vas a un médico y le dices, ¿sabes qué? Me gustaría saber cómo se hace un puente. Y este médico tal vez le pueda decir cómo se hace un puente, pero el puente se va a caer, porque no es ingeniero ni es arquitecto. Entonces, siempre hay que buscar la persona adecuada para cada cosa. Lamentablemente me tengo que ir porque el tiempo a mí se me ha agotado y yo hoy tengo que irme ya a las 9:30, son las 9:30, pero el próximo lunes tengan todas sus preguntas escritas
apúntenlas en una hojita y atacan en el chat para que entonces yo les pueda responder todas esas preguntas. Vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando la estructura del matrimonio. Voy a seguir trabajando con algunos grandes terapeutas como Nagy, Minuchin y Bowen, y voy a seguir profundizando en la terapia de familia y pareja. Así que todas las preguntas que tengan, me las traen al chat, que se las voy a responder. Les voy a tener que dar la bendición ya rapidito porque no tengo mucho tiempo. Pero me ha alegrado mucho que ustedes, yo sé que se emocionan siempre mucho con estos temas, hacen muchas preguntas y yo sé que esas intervenciones son muy importantes. Ya el próximo lunes vamos a tener mucho más tiempo para esto y lo vamos a hablar. Y luego tenemos otro lunes más en julio que yo les voy a trabajar también la terapia de pareja, así que vamos a tener tiempo suficiente para ver cada uno de los casos. Igual también si tienen casos específicos que quieran hablarme, también podemos hacerlo. ¿Ok? Bien, voy a darles entonces mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.